El Colegio de Sinaloa presenta En Curso, una ventana a las actividades de El Colegio de Sinaloa. Trabajo, arte, ciencia, investigación, expresión. En Curso. Comenzamos. Para contribuir en la difusión del conocimiento, el Colegio de Sinaloa cuenta con una amplia gama de publicaciones que reflejan el carácter multidisciplinario de este organismo público estatal. En esta colección sobresalen los libros y discos compactos, producto de sus proyectos de investigación de la serie Atlas, serie Catálogos, así como obras de los miembros colegiados y autores destacados de Sinaloa. Hola, ¿qué tal, amigos radioescuchas? Yo soy Gerardo Osornio y esta es una emisión más de En Curso, el programa de El Colegio de Sinaloa. El día de hoy vamos a tener la presencia del doctor Ulises Cortés, quien viene de España, para dar una conferencia aquí en Sinaloa que de alguna u otra manera tiene que ver con la ciencia y con la ficción. Él, su especialidad, su investigación principal gira en torno a la inteligencia artificial. Él es uno de los especialistas más respetados en el viejo continente sobre lo que ha sido el avance de la inteligencia artificial y de alguna manera lo explica también a través de la ficción. Nos va a contar cómo la ficción a veces establece límites, pero la ciencia es la que busca llegar a esos límites y a veces sorprende a muchos consiguiéndolos y yendo más allá. Verdaderamente interesante y apasionante el tema de la inteligencia artificial y qué mejor en voz de un especialista, el doctor Ulises Cortés. Vamos a escucharlo. Le damos la más cordial bienvenida al programa En Curso, el programa de El Colegio de Sinaloa, al doctor Ulises Cortés, quien viene de la Universidad Politécnica de Cataluña, como parte del programa Concede Ciencia que coordina en nuestro estado el Colegio de Sinaloa, y su conferencia se titula Frankenstein y yo, Ciencia y Ficción. Doctor, un verdadero placer y un honor que nos acompañe este día. Muchas gracias por la invitación. Yo quisiera comenzar pues con una pregunta que creo las personas que nos escuchan en diversos lugares de nuestro estado a través de diversas radiodifusoras culturales. Es este título nos remite a una obra literaria clásica del siglo XIX que tiene mucho que ver con la ciencia, la de aquel tiempo, como decía usted, no había. Eran especulaciones, eran probabilidades, eran muchas cosas, ¿no? Bueno, vamos a ver. Lo que ocurre es que si vamos atrás en la historia, gente que ha hecho ciencia ha habido, pero el término científico, aplicado a una persona que hace ciencia, no se populariza hasta el año 1834. Y la novela es de 1818. Se empezó a escribir un poco antes, pero digamos la publicación es del 1818. Así es que técnicamente no podíamos hablar de científicos. Es cierto que Newton claro, y Descartes, todos ya estaban allí, pero no eran científicos. Eran gente que, entre otras cosas, se dedicaba a buscar conocimiento. Pero tenemos que pensar que poco antes los alquimistas también estaban buscando conocimiento, otro tipo de conocimiento, pero en algún momento eran la referencia. Claro. Así es que estamos en un momento muy importante para el desarrollo de las ideas que hoy llamamos ciencia. Pero en particular lo que es importante del libro es que tenemos que recordar que lo escribió una chica que tenía 16 años, sí. Que no había tenido, por lo tanto, una educación formal y no había ido a la universidad. Y que tampoco queda muy claro que ella misma haya tenido ninguna educación, ninguna formación para seguir una metodología científica. Solamente nos encontramos con una mujer informada, una chica muy informada de su tiempo, y es por la familia donde viene. Sí, claro. Y por la compañía que tiene. Ella se fuga con Shelley, el poeta, se van al continente. Shelley estaba casado, tienen un hijo,
Cuando ella queda embarazada, muere el niño en el nacimiento, y mientras están en Ginebra, estaba también, entre el grupo estaba también Lord Byron y otro escritor, y hacen un concurso, divertimento, de gente educada y rica, y es: vamos a escribir novelas negras. Y a partir de esta idea aparece el Frankenstein. Uno tiene varias capas de lectura el libro de Frankenstein, y yo recuerdo que cuando lo leí la primera vez seguramente no entendí nada de esto. Luego hice una segunda lectura por allá del año 2000, y ahora he rehecho una tercera lectura con el fin de preparar la conferencia. Y bueno, un poco la idea que a mí me pidieron era: explícale a los jóvenes cómo te convertiste en científico y qué tiene de interesante. Y yo busqué distintos elementos, y me vino a mano la idea de Frankenstein, porque con la inteligencia artificial, con los nuevos robots y la superinteligencia, parecería que estamos otra vez en un punto en el cual tenemos creadores de ciencia que no se preocupan por el uso que se pueda dar a su nueva criatura. Y todo el problema de Frankenstein, el estudiante Frankenstein de una universidad que se llama Islongot, que nunca sabemos si es doctor, porque nunca adquiere el título de doctor, no sé por qué le decimos doctor Frankenstein, y al que todo el mundo asigna el nombre a la criatura, que jamás tiene nombre, es el monstruo, la cosa, el engendro. Hemos visto cómo se ha hecho esta identificación de la creación con el creador. Pues tenemos el mismo dilema ético hoy. Tenemos una ciencia y una tecnología que tienen una fuerza inabastable, pero necesitamos que los científicos tengan una responsabilidad ética antes de soltar sus cosas por el mundo, que en este caso puede ser la red de Internet, ¿no? Y esta era un poco la reflexión que me llevó a pensar en el Frankenstein. Originalmente lo pensé para mi curso de ética e inteligencia artificial en la universidad, un curso de maestría, pero bueno, lo he ido adaptando para la conferencia con los chicos de este mediodía. Doctor, ¿qué otros temas tocan en esta conferencia? Porque cuando yo vi el título Ciencia y Ficción, bueno, me remite también al hecho de que a veces ambos términos parecieran cruzarse, y la gente común, como su servidor, a veces no sabemos qué es realidad, qué es ciencia y dónde empieza la ficción. Entonces, me gustaría que nos platicara un poco más sobre su conferencia para que la gente que no tuvo la oportunidad pues tenga por lo menos una pequeña probada de, además de lo que ya nos ha dicho, más profunda sobre lo que es su conferencia. Bueno, a ver. Primero vamos a ponernos en contexto. 1818. En México, las fuerzas de independencia estaban perdiendo la batalla en contra de los realistas. Y en el otro lado del mundo, en Europa, había 3 o 4 descubrimientos que cambiaron la manera de concebir. Piensen que ya en Inglaterra había comenzado la Revolución Industrial. Y lo que nos cuenta María Shelley en este libro de Frankenstein son 2 cosas muy sencillas. Uno, alguien está buscando, como objeto de su investigación, salvar a la gente de morir. Y ese es el objeto declarado del estudio de Frankenstein. Y él quiere hacer esto. Víctor Frankenstein quiere robarle a la muerte la vida, para que todos no tengamos la necesidad de sufrir la pérdida de alguien querido. Y para hacer eso, pues, entra en un camino que es buscar la manera de unir piezas de seres que están muertos pero que estuvieron vivos, y los intenta conectar para poder dar vida. Entonces, lo primero que tenemos que pensar son en los trasplantes. Él intenta unir piezas que son de otras, las está trasplantando en un cuerpo que está creando ex novo, y luego tiene que animarlo. Y la animación es a partir de la electricidad.
pero no había electricidad. En el 1818 no había electricidad, no había el concepto de electricidad como lo tenemos ahora. Lo más cercano que había eran los experimentos, por un lado de Galván, que había experimentado con una descarga, eso sí, eléctrica, hacer que las ancas de unas ranas se contrajesen, y casi al mismo tiempo la pila de Volta. Y será toda la energía. En el 1751, 60 años antes, Franklin había capturado energía a partir de elevar una cometa que tenía unas pletinas, y con eso conducía electricidad. Y esa es la imagen que siempre nos dan de la manera de producir energía que tiene Víctor Frankenstein. Pero no había. Esto es imaginar, es la parte de ficción. Con las pocas ideas que había allí, yo me imagino un futuro. Y la mayor parte de los científicos que no son descubridores se imaginan algo y buscan la tecnología para hacerlo. Hay otra gente que hace cosas y se las encuentra por el camino. El descubrimiento de la penicilina es eso, es un descubrimiento porque se buscaba otra cosa y nos encontramos esto, y lo hacemos para salvar vidas utilizando inyecciones de penicilina. Así es que la ciencia y la ficción siempre están juntas. También hay que decir que siempre se ha catalogado al Frankenstein como una novela gótica, pero realmente inaugura un género en el cual, con un poco de arte, conviertes los conocimientos científicos del momento y los proyectas hacia el futuro. Y esto es muy interesante, porque por primera vez ocurre. Claro. Y lo haces de una manera en la que el lector apenas se da cuenta si no está metido. Eso es lo que yo digo de mi primera lectura. Los 15 años, pues no pensaba ni en la electricidad ni esto, porque para nosotros el milagro diario es que apretamos un botón y aparece la electricidad. Es un milagro, ¿no? Abrimos una llave de agua y tenemos agua corriente potable en nuestras casas. Es un milagro. Pero esa gente no lo tenía. Se lo imagina y nos lo proyecta al futuro, y luego, pues poco a poco vamos haciendo, con el desarrollo de la ciencia y la tecnología, que esto se convierta en realidad. El Colegio de Sinaloa presenta una cápsula de ciencia. Importancia de las macroalgas. Las macroalgas se encuentran fijas a diversos sustratos que pueden ser rocas, arena, fango, conchas de moluscos, así como madera. Se localizan en ciertas lagunas a una profundidad de entre 5 y 600 metros. En los sistemas lagunares de Sinaloa existen 66 especies. La mayoría de ellas se encuentran en sustratos arenosos y fangosos, y en menor medida en rocas y raíces de mangles. Forman parte de la cadena trófica del mar. Sintetizan los compuestos de materia orgánica con la ayuda de la luz solar. Producen antibióticos, hormonas y otras sustancias, por lo que son usadas como estimuladores de crecimiento para cultivos agrícolas. Su crecimiento ofrece alimento, oxígeno y refugio a multitud de seres vivos, y también pueden constituir alimento directo o indirecto del hombre y de animales domésticos. Además, pueden servir de lugar de desove y de refugio para muchos peces e invertebrados. Este programa es apoyado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Les recuerdo a quienes nos sintonizan a través de diversas radiodifusoras culturales del estado de Sinaloa que este es el programa en curso, el programa de El Colegio de Sinaloa, una emisión semanal que llega a usted desde hace alrededor de 2 décadas, llevando para usted algunas de las actividades de El Colegio de Sinaloa. En esta oportunidad estamos platicando con el doctor Ulises Cortés, quien viene de España, y dictó una conferencia muy interesante que giró en torno a la ciencia y la ficción. Y bueno, su especialidad, su trabajo de investigación gira en torno a la inteligencia artificial, de lo cual nos ha hablado en esta primera parte del programa ampliamente, pero también lo va a seguir haciendo en lo que resta de esta emisión, así es que no pierda atención, verdaderamente interesante este tema. Vamos a seguir escuchando entonces aquí en Curso, el programa del Colegio de Sinaloa, al doctor Ulises Cortés. Cuando la criatura del Frankenstein se convierte en un robot mecánico, pues, tampoco es que fuese una idea nueva. Desde los griegos ya pensamos en hacer mecanismos que nos sirvan.
la cibernética, que es la antecesora de la inteligencia artificial y de la robótica como la conocemos hoy, es la historia de cómo controlar los mecanismos utilizando ecuaciones. Bueno, lo llevamos a un robot, tenemos los primeros robots y ahora tenemos robots en todas partes. De hecho, quizás la idea de un robot humanoide, como el Terminator, ya no es la idea del robot, porque tenemos robots como los coches autónomos, que no tienen piernas, no tienen brazos, pero tienen un motor, tienen una cierta inteligencia, tienen sensores, se comunican con el mundo y pueden tomar decisiones. Seguramente Henry Ford, que fue el que diseñó una línea de producción, nunca pensó que añadiendo suficientes sensores y dándoles una personalización a cada uno de los conductores, los coches podrían ir solos por las calles. Quizás con un piloto, claro, pero tampoco es necesario que tengan pilotos, porque si yo llamo a un coche para que venga a recogerme a casa, le he llamado y el coche se encenderá y vendrá. Y eso no ya existe. Sí, claro. Ahora tenemos que hacerlo legal, tenemos que regularlo, tenemos que pensar en la ética detrás de todo esto. Así es que la ficción para mí es solamente el nuevo límite que le ponemos a nuestra imaginación, porque cuando creamos la imagen se ha convertido en un límite. La tecnología tarda un poco en llegar y cuando llega, pues podemos imaginar un nuevo límite. Por ejemplo, la gente en el cambio del siglo XIX al siglo XX pensaba que el infinito, el universo, era hasta donde llegaban sus telescopios. Cuando añadimos más potencia al telescopio, nuestro infinito se vuelve muy grande y ahora cada vez es más grande el infinito. Si Platón pudiera ver lo que vemos ahora nosotros, se quedaría asombrado. Ya estaba asombrado, pero sería su asombro mayor. Pero ahora parece como muy normal que veamos a muchos años luz, porque tenemos el instrumento y no nos preocupamos. La gente simplemente le ahorramos todo el esfuerzo de entender qué significa eso. Claro. Y nos hemos vuelto muy comodones a la hora de enfrentar la realidad, y hay muchas cosas de la tecnología y de la ciencia que nos parecen que siempre han estado con nosotros, y no es cierto. Y perder la perspectiva histórica pues nos hace menos conocedores de las ventajas y de los riesgos. Yo siempre en clase digo que la última persona de la que sabemos que sabía toda la tecnología de su tiempo fue Robinson Crusoe. Exacto. Si nosotros nos ponen mañana en aquella isla de Patricio Silva, creo que se llamaba, y tenemos que hacer un reloj, tenemos que hacer un teléfono móvil, un telégrafo, tenemos que producir una batería. ¿Sabemos la tecnología para hacerlo? Nos las dan de gratis y no tenemos que preocuparnos por esas cosas. Así es. Parece que está todo allí. Desde siempre ha estado allí y no hay que hacer nada. Y pensamos que, bueno, mientras haya fuentes de energía, todo funcionará. ¿Y qué pasa el día que se cae Internet? La gente se vuelve pues loca, porque tiene unos ciertos hábitos que no sabe cómo conciliar. De hecho, yo creo que uno de los problemas de Internet y por ejemplo, de herramientas como Facebook, es que nos han llevado a un nuevo tipo de no lectura que es muy peligrosa para la propia existencia de la cultura como la conocemos. Puede que haya unas nuevas formas de cultura, pero no veo que sean el camino. Y esto también, si pensáramos a los inventores de Internet hace 60 años, pensando que el resultado de todo aquello iba a ser Facebook o Instagram, estarían francamente tirándose de los pelos, porque pensarían, ¿y todo esto para esto? Claro, ¿no? Definitivo. Y aparte, por otro lado, nos queda claro que ni siquiera el legislador entiende el fenómeno y no ha hecho nada, por ejemplo, para proteger nuestros datos personales. Entonces, la nueva ficción es muy horrible, porque parece que hay máquinas, como las que tiene Facebook, o las que tiene Google, o las que tiene Amazon, o IBM, que con nuestros datos, que les damos muy generosamente, porque no sabemos qué pueden hacer con ellos, pueden determinar nuestra vida, pueden determinarnos lo que nos gusta o lo que no nos gusta. Y esa es la nueva ficción, ya no necesitamos Terminators,
porque somos nosotros mismos los que cooperamos con nuestros datos a hacer más grande esta nueva ficción en la que vivimos. Y bueno, un poco es el tipo de temas en los que a mí me interesa trabajar ahora. Doctor, usted hace rato mencionó que la ciencia se va poniendo límites al momento que genera la imagen y bueno, la tecnología va a aportar para llegar a ese punto posible. No. La ciencia no se pone los límites. La ficción crea un límite. Bueno, la ficción sí, exactamente. Lo dijo usted mejor. Lo dijo bien, más bien. Yo quisiera preguntarle el concepto de inteligencia artificial. Le voy a decir por qué. De repente uno escucha ese concepto en cualquier plática y puede ir desde la imaginación de una persona, la ficción de una novela o de cualquier otro texto por ahí que se pueda encontrar, o la realidad, que muchas veces, como usted bien decía, no tenemos el conocimiento de toda la tecnología, hasta qué punto está hoy mismo, por ejemplo. Yo quisiera que nos diera el concepto preciso de lo que es la inteligencia artificial para que la gente que nos escucha pues tenga una definición precisa y no una fantasía que de repente en las series de televisión, en las películas se plantean de tal o cual manera y la gente se queda o nos quedamos con eso, ¿no? Bueno, eso es una tarea muy difícil, la de dar una definición precisa de la inteligencia artificial, porque tampoco tenemos una buena definición de inteligencia animal. Y dentro de las inteligencias animales incluyo la del humano, que como hemos visto con su tecnología ha destrozado el mundo, así es que no podemos decir que seamos muy inteligentes. Pero bueno, asumiendo que los humanos somos inteligentes, la inteligencia artificial es el estudio de esta capacidad que llamamos inteligencia para intentar reproducirla con una computadora, de tal manera que podamos entender los procesos cognitivos que ocurren en el cerebro utilizando la mímesis de el cerebro electrónico como soporte, posible soporte para el razonamiento y la inteligencia. Entonces, hay una idea muy común de que podemos construir cerebros electrónicos. No podemos construir nuevos cerebros hechos de neuronas, porque no tenemos todavía la tecnología. Y aunque lo hiciéramos, no entenderíamos cuál es toda la complejidad de la organización interna y el funcionamiento segundo a segundo, aunque los segundos en tiempo cerebral son muy largos, digamos instante a instante, y ya pondremos luego la medida de lo que está pasando allí. Pero podemos observar ciertas cosas. Estamos otra vez en la caverna de Platón. Estamos observando este fenómeno que llamamos inteligencia proyectado en esa pared de aquella caverna e intentamos construir una mímesis de aquello. Y nos vamos saliendo. De todas maneras, seguimos sin saber lo que es la inteligencia. Bueno, y lo que sí sabemos es que podemos hacer máquinas que para cierto tipo de tareas que llamamos racionales son mucho mejores que los humanos. Ya son mucho mejores que los humanos. El ejemplo más típico y más fácil de ver es las máquinas que juegan al ajedrez. Sí, las máquinas que aprenden ellas solas a jugar algo. Porque la máquina Deep Blue, cuando se le enseñó a jugar ajedrez, se le enseñó y se le dieron para la memoria un montón de partidas ya jugadas. Y lo que hacía era buscar y encontrar nuevos mecanismos, pero realmente no aprendía. Con la máquina que juega al Go, ya la máquina aprende. Y en 4 o 5 días aprendió lo que los humanos tardamos 3.000 años. Y yo no sé jugar Go. Hay otro tipo de tareas muy complejas en las que las máquinas lo hacen tan bien como los humanos, pero las utilizamos como soporte. Un ejemplo que nosotros hemos hecho en Barcelona ha sido construir máquinas que dan soporte a los clínicos a la hora de decidir la histocompatibilidad entre un donante y un receptor para asignar un órgano. Podemos hacerlo también para tejidos. Y hay un montón de ayudas que las máquinas pueden
haciendo lo mismo que ya hacía Aristóteles, hacer modus ponens, modus tollens, ese tipo de razonamiento basado en los silogismos, que nosotros entendemos que tiene una cierta corrección, podemos demostrar su corrección lógica, sirven para que los humanos dejemos de tomar esas decisiones. Y otra vez hay que tener mucho cuidado, porque si dejamos que las máquinas tomen las decisiones por nosotros, nosotros perdemos esa capacidad. Siempre que una capacidad animal se deja de usar, se pierde. Y lo que no tenemos que dejar de hacer es dejar de pensar. Y para pensar tenemos que tener el instrumento básico, que son las ideas, que solamente pueden venir de la autoeducación, la lectura y la apreciación de la naturaleza tal como es. Doctor, pues verdaderamente apasionante escucharlo. Ha sido un privilegio para mí, estoy seguro que para la gente que nos sintoniza, también la gente que estuvo en su conferencia habrá disfrutado todavía con mayor amplitud su conocimiento. Le agradezco mucho que haya estado con nosotros. El tiempo se nos ha agotado, desafortunadamente. Yo sé que podríamos seguir platicando y preguntando a lo mejor yo cosas poco inteligentes durante horas, porque bueno, la ciencia es algo verdaderamente apasionante cuando se tiene la oportunidad de dialogar con una persona con un conocimiento tan amplio y que además lo pone en una serie de términos que cualquiera, como su servidor, podemos entender. Y me quedo con eso. Le agradezco mucho. No sé si tenga algo más que decir antes de... Pues muchas gracias, y si pasan por Barcelona y quieren ver nuestra máquina, ahí estamos. Sería genial. Muchas gracias. Hemos escuchado aquí en Curso, el programa del Colegio de Sinaloa, hoy una entrevista con el doctor Ulises Cortés, quien nos visitó desde España, para hablar de inteligencia artificial, que es la especialidad en la cual él trabaja, que bueno, ha quedado seguramente usted sorprendido de todo lo que se puede hacer y lo que se está haciendo en esta rama de la investigación científica. Vamos a terminar el programa, lo queremos invitar para que se quede en compañía de esta emisora, también para que nos acompañe la próxima semana aquí en este programa, pero también para que se sume a las diversas actividades del Colegio de Sinaloa. Para obtener información de horarios y días precisos de las actividades de nuestra institución, puede acudir en la ciudad de Culiacán en horas de oficina a la calle Antonio Rosales 435 Poniente, código postal 80,000, o también llamar en la capital del estado sinaloense a los teléfonos 716-1050 y 716-1046, ambos con LADA 667. Desde cualquier punto puede pedir información enviando un correo electrónico a coldecin@yahoo.com.mx o también entrando a la página de nuestra institución tecleando simplemente en la red www.elcolegiodesinaloa.gov.mx. También puede usted disponer de nuevo de este programa y de muchos más como este, además de otras actividades de nuestra institución, entrando en YouTube al canal de El Colegio de Sinaloa, y ahí obtener un menú amplísimo de emisiones como la que acaba de escuchar, para que usted pueda disponer de ellas cuando así lo desee. Me despido, yo soy Gerardo Serno y esto fue una emisión más de En Curso, el programa de El Colegio de Sinaloa. Este fue En Curso, una ventana a las actividades de El Colegio de Sinaloa. La próxima semana, usted tiene una cita a la misma hora en esta misma estación con En Curso, el programa de El Colegio de Sinaloa.